esclavo estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora le invitamos a escuchar este lindo himno. Hiere el escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Proverbios capítulo 19, versículo 25. Le hacemos una invitación para dirigirse a Jesucristo en oración con nosotros. Oremos. Padre amante, de nuevo estamos aquí con
todo el deseo de nuestros corazones de llevar este mensaje, tu palabra. Ahora te suplicamos que la bendición la pongas tú. Señor, que nuestras palabras sean usadas por ti. Alcanza a todos estos corazones, Señor. Te lo pedimos confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abramos la Santa Biblia, la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en el capítulo 14 de 1 Corintios, leyendo los versículos del 26 hasta el 40. Y la palabra de Dios dice de esta manera, escuche: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, ¿cada uno de vosotros tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, más uno interprete. Y si no hubiere intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si a otro que estuviere sentado fuere revelado, calle el primero. Porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los que profetizan, sujétense a los profetas. Porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. ¿Qué? ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solos ha llegado? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Empero hágase todo decentemente y con orden. Hemos leído una vez más la palabra de Dios. Hemos leído en 1 Corintios capítulo 14 los versículos del 26 hasta el 40. Y esto es palabra de Dios. Leyendo en el versículo 26 dice aquí: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, ¿cada uno de vosotros tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Yo quiero que usted comprenda esto. Lo vamos a leer despacio para que usted vaya entendiendo cada parte. ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Vamos a ver. Dice, cuando os juntáis. Ese es un culto. Cuando se juntan para recibir palabra de Dios. Cada uno de vosotros tiene salmo. Los salmos eran himnos de cantar. Era lo que ellos cantaban en aquel tiempo. Pues cada uno de vosotros tiene salmo, pues que cante el salmo. Si eso es lo que corresponde, guiado por Dios, pues que cante un salmo. Ahora, cada uno de vosotros tiene doctrina. Alguien va a exhortar a los hermanos, pues que tome su tiempo y que exhorte a la iglesia. Si tiene lengua, también, si Dios da un mensaje en lengua, entonces puede darla, pero siempre que sea lengua verdadera, oiga, según la palabra de Dios.
Luego dice, tiene revelación, que Dios le revela algo, pues debe decirlo también en la iglesia. Si tiene interpretación, la interpretación es de lenguas. Si alguien habla en una lengua extraña, tiene que haber alguien que entienda esa lengua y la interprete. Y si no, nada. Entonces, dice ahora aquí, hágase todo para edificación. Lo que edifica la iglesia, lo que edifica a los hermanos, eso se hace. Lo que no edifica, no se hace. Versículo 27 dice, si hablara alguno en lengua extraña, o sea, lengua que no es la propia. Ellos ahí eran hebreos. Si alguien resultara hablando en griego, estaría bien. Si alguien resultara hablando en egipcio, estaría bien. Pero tendría que haber alguien que entienda esa lengua y que la interprete. Si no, nada. Entonces dice aquí, si hablara alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Eso es lo que no se ve en las iglesias. En las iglesias se pone toda la gente al mismo tiempo hablando lenguas extrañas que no son ni lenguas, sino que son trabalenguas. Y eso pues ya no está en el plan de Dios, está fuera del plan de Dios. Que sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, 1 por 1, no todos al mismo tiempo. En todo eso fallan las iglesias de hoy. Ahora dice aquí, más uno interprete. Siempre que se hable en una lengua desconocida en la iglesia, debe haber un intérprete. Y si no hay nadie que entienda para interpretar, entonces se deben callar, no deben hacerlo, no deben hablar lengua extraña. Aquí no sucede, a veces viene un gringo y nos predica en inglés y nadie entiende inglés. Entonces, algunos de nosotros le interpretamos. Tiene que haber un intérprete para que los hermanos entiendan lo que se está diciendo. Ahora, y si no hubiese intérprete, se calle en la iglesia y hable a sí mismo o a Dios. Pero no lo haga en la iglesia. Y en la iglesia es donde todos lo hacen. Ahora, versículo 29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3. Siempre lo mismo. Los que profetizan, los que dan el mensaje de Dios, estos que hablen 2 o 3, no un montón. Así. Y los demás juzguen, dice. Usted habrá visto que mucha gente dice es que no hay que juzgar. No. La Biblia enseña que hay que juzgar, pero juicio recto, juicio justo, correcto. Sí hay que juzgar, la Biblia lo manda, pero hay que juzgar con juicio correcto, con juicio recto. A la mayor parte de gente juzga lo que se inventa, se imagina algo y lo afirma como verdadero, y eso sí es pecado. Ese es el juzgar que es pecaminoso. Ahora dice aquí, oiga bien, y si a otro que estuviere sentado fuere revelado, cae el primero. A veces nos sucede que se levanta un hermano a testificar de Cristo y casi simultáneamente se levanta otro también a testificar de Cristo. Está bien, pero no lo deben hacer los dos al mismo tiempo porque se hace confusión. Entonces dice, cuando le es revelado a otro, que se cae el primero. Entonces el segundo es el que debe hablar, el que tiene derecho de hablar es el segundo. Esto nos pasa en la iglesia. Se para un hermano a testificar, y eso se para otro. Entonces hay que darle el privilegio al otro que se paró. Y entonces después tomará el privilegio primero. Eso. Ahora dice aquí, porque podéis todos profetizar uno por uno. Toda la congregación podrían dar un mensaje profético, pero uno por uno. No todos al mismo tiempo, porque se hace confusión y Dios no es un Dios de confusión. ¿Entiende usted? Dios es un Dios de sabiduría, de entendimiento. Podéis todos profetizar uno por uno, dice, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Eso es bueno. Ahora dice aquí, y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nadie puede profetizar algo que no esté acorde a la palabra de Dios, que no esté acorde a los profetas que ya existieron. Eso. Entonces, si alguien comienza a profetizar algo que está fuera de la palabra de Dios, esa profecía hay que rechazarla porque no es verdadera. Aquí en Guatemala sucedió hace muchos años. Estaban en una gran campaña
mucha gente en la campaña, y de repente el predicador dijo: hermanos, he recibido una última revelación. Y todos empezaron a gritar ahí y diciendo: gloria a Dios y gloria a Dios. Pero ¿qué habría de decir ese hombre? Dijo que el Señor Jesucristo vendría el 23 de noviembre de 1993. Una falsa profecía, definitivamente falsa, porque la Biblia enseña que el día y la hora nadie lo sabe. Nadie puede saber cuándo es la venida del Señor Jesús. Entonces, si alguien comienza a poner una fecha, ya está fuera del ring y hay que rechazarlo. Es un falso profeta. Pues ese fue un falso profeta. Y casi todos los predicadores, cuando él dijo eso, decían falso, 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 al principio. Pero gradualmente, conforme fue pasando el tiempo y se fue propagando esa nueva doctrina, esa nueva enseñanza falsa, ellos también se fueron doblegando a la enseñanza falsa. Y ya cuando se estaba acercando el año 1993, casi todos los pastores estaban predicando que el Señor Jesús habría de venir el 23 de noviembre de 1993. Ya casi todos habían caído en herejía. Es caso serio. Incluso en el campo, amigos, había un teólogo que estaba enseñando constantemente y mandando circulares a todo el campo de que se prepararan, porque en 1993 habría de venir el Señor Jesús. Era un falso profeta, no estaba diciendo la verdad. Y hay que tener cuidado cuando alguien está enseñando profecía. Dice aquí la palabra de Dios que los profetas deben de sujetarse al espíritu de los profetas. Eso. Los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. No pueden enseñar ninguna cosa nueva, ninguna cosa extraña. Ahora dice aquí la palabra de Dios en el versículo 33. Porque Dios no es un Dios de disensión, sino de paz. Dios no puede hacer disensiones para dividir las iglesias. No lo hace. Dios no lo hace eso. Él no está dispuesto a meter otra doctrina por aquí para que surja otra iglesia. Eso no está bien delante de Dios. Él es un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Toda iglesia verdadera se mantiene en la línea de Cristo correcta, en la línea profética verdadera. Ahora escuche lo que dice aquí, que no se vayan a enojar conmigo las mujeres, porque de ellas está hablando. Oiga lo que dice: vuestras mujeres, dice, callen en las congregaciones. Así, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Y esto qué es? Pero yo recuerdo una mujer en la iglesia Amigos de Morales y Zaval, que cuando estábamos en una reunión de negocios, en una sesión, digamos así, siempre aparecía ella hablando tonterías, hablando cosas fuera del orden, completamente fuera de lo normal, fuera de lo correcto, y lo imponía lo que estaba diciendo, y a veces hasta el esposo le decía: mejor cállate, le decía el esposo, porque estaba hablando fuera del orden. Y es a eso que se está oponiendo aquí. Una mujer no tiene derecho de estar quitando el orden de una iglesia de ninguna manera, apareciendo con nuevas revelaciones, que por cierto son falsas. Entonces dice aquí: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Y eso es una costumbre judía. Los judíos no dejaban que una mujer se desarrollara así, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ahora dice aquí, oiga, versículo 35: y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos. Para eso tienen esposos, para que les expliquen lo que no entendieron. Eso, en vez de estar haciendo un escándalo en la iglesia, haciendo preguntas irrelevantes que no convienen, pues entonces es lo que dice aquí: que pregunten en casa a sus maridos, porque, oiga, dice, deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Esto era así en la cultura de los judíos. Era deshonesto que una mujer se parara a hablar, a imponerse sobre los hombres. Aquí en Gualán había una falsa profetisa que decía profetizar, y llegaba a las iglesias y ponía a profetizar en contra del pastor. ¿Qué es lo que quería hacer? Dividir la iglesia. Y la dividía muchas iglesias de esa manera. Lo que ella estaba haciendo no venía de Dios, venía de Satanás, del engañador de las almas. Y se ponía detrás de un pastor y empezaba, según ella, a profetizar de él, y resulta que decía cosas feas, decía cosas pecaminosas de él que no eran verdaderas. Y eso no está bien, ¿me entiende? Está fuera del orden. Si quieren aprender alguna cosa, que pregunten en casa a sus maridos, porque no les es permitido hablar en la congregación.
¿Qué dice? ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios? Si es la verdadera palabra de Dios la que sale, pues está bien. O a vosotros solos ha llegado la palabra. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual. ¿Alguien piensa ser profeta? Lo que decía esa mujer que decía ser profetisa y se ponía a profetizar contra los pastores para dividir las iglesias. Eso estaba muy malo. Pues dice aquí esto: si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Cualquiera que se cree profeta, pues que reconozca la palabra de Dios, que reconozca la palabra del apóstol Pablo, que es el que estaba enseñando aquí, porque son esos mandamientos del Señor. Ahora, versículo 38, mas el que ignora, que ignore. Hay quienes no hacen caso en las iglesias, son duros, son rebeldes de corazón, pues esos hay que dejarlos en su necedad, hay que dejarlos en su terquedad, por no ponernos a pelear con ellos. Porque si nosotros nos ponemos a pelear con ellos, llegamos a ser necios como ellos, iguales que ellos. Así que, hermanos, dice, procurad profetizar. Eso es bueno, recibir profecía de parte de Dios, no de parte de hombre. Procurad profetizar. Y no impidáis el hablar lenguas si son legítimas, si son verdaderas, no hay que impedirlo. Pero si son falsas, que es lo más común que se mira en nuestros días, entonces hay que rechazarlas. Ahora el versículo 40, que es el último, es como conclusión. Dice, empero, hágase todo decentemente y con orden. Eso es lo que no se ve en las iglesias de hoy, decencia y orden. Imagínense, en las iglesias de hoy, algunas de ellas se ponen a revolcarse en el piso y eso está fuera del orden, completamente malo, eso no viene de Dios, pues se comienzan a revolcar en el piso. Y resulta que algunas señoritas se revolcaban y enseñaban todo. Y como tenían ese problema que las señoritas al revolcarse enseñaban todo, entonces decidieron que las señoritas anduvieran como las del mundo, con pantalón, como que fueran hombres. Y la Biblia dice que es abominación a Jehová que una mujer se ponga vestido de hombre. No puede una mujer vestir pantalón porque está abominando Dios eso que ella está haciendo. Pero entonces se inventaron otro pecado en las iglesias falsas, ¿verdad? Para permitirles a las muchachas que se devanaran en el piso libremente. Hágase todo decentemente y con orden. Que Dios bendiga su palabra. La senda ancha dejaré, yo quiero. Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted. Escúchenos todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar.